En el sistema tenemos varias modalidades de liquidaciones. Básicamente esto lo seleccionamos al momento de hacer la liquidación final de haberes. Una de ellas es el despido injustificado, renuncia, mutuo consentimiento, abandono, periodo de prueba, muerte. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, la figura de despido injustificado, el sistema comienza a habilitar algunos campos que están relacionados a una liquidación del tipo injustificado, como ser la indemnización y el preaviso, además de sus vacaciones proporcionales. Entonces, dependiendo del tipo de liquidación, el sistema va habilitando los campos. Esto no significa que esto no se pueda personalizar de repente en una liquidación final de haberes del tipo despido injustificado. La empresa tenga como política, por ejemplo, no pagar las vacaciones acumuladas. Entonces simplemente se desactiva el concepto, y al desactivar el concepto, como vamos a ver aquí está calculando 7.360.000, automáticamente aquí el sistema va a dejar de considerar ese concepto en la liquidación final de haberes. Cuando vuelvo a activar, básicamente lo que va a hacer es volver a contabilizar ese concepto que previamente ha sido desactivado. Entonces, dependiendo de la modalidad de la liquidación, el sistema va a proponer algunos conceptos que se adecuarían al tipo de liquidación final de haberes. En este sentido, por ejemplo, si pasamos a lo que es la renuncia, el sistema automáticamente va a deshabilitar algunos conceptos que no se deberían considerar en una renuncia, como las vacaciones proporcionales, por ejemplo, el preaviso y la indemnización. Y por otro lado, habilitaría el concepto del descuento preaviso caso la empresa aplique este concepto, con la salvedad de que cuando hablamos de una renuncia, el valor que se le descuenta no es en cantidad de 60 días, pero menciona que debe ser el 50% de lo que le correspondería a la empresa. Entonces estamos hablando del 50% del valor. Esto según el artículo 90 del Código Laboral. Entonces, en el caso del preaviso, viene desactivado las condiciones de vacaciones proporcionales, preaviso, indemnización, y automáticamente habilita el campo del descuento de preaviso. Entonces es un detalle muy importante. Aquí la empresa es la que va a decidir si va a descontarle o no. Por ejemplo, si es que el funcionario no dio ningún preaviso, aquí el sistema no va a tener nada de preaviso, va a ser cero, y automáticamente ya va a aparecer el valor a ser descontado. Esto es porque se generó previamente un movimiento de preaviso. Voy a visualizar aquí, mostrar del por qué sale ahí los 60 días. Entonces es que previamente se ingresó un movimiento de preaviso para un funcionario. Vamos a verificar esto en la parte de movimientos. Tenemos el preaviso, ejemplo de liquidación. Aquí aquí nosotros registramos de que se generó un movimiento de preaviso por 60 días, por eso está descontando allá. Lo que voy a venir a hacer es excluir este movimiento, y noten de que aquí el sistema va a actualizar y va a calcular el 50% de lo que correspondería a un preaviso si es que la empresa tuviese que pagar. Entonces es muy importante esto. Si yo nuevamente cambio esto a un despido injustificado, noten de que este concepto se va a desactivar, y el doble de este valor de 6 millones va a aparecer en la parte del preaviso, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y acá quiero que noten de que el preaviso se encuentra desactivado. Entonces es muy importante obviamente el tipo de liquidación que vamos a hacer en el sistema, porque de acuerdo a eso el sistema va a traer activado o desactivado ciertos conceptos, pero eso no impide de que eventualmente se pueda habilitar estos conceptos. Por ejemplo, si yo quiero pagar en una renuncia las vacaciones proporcionales, noten que aquí las vacaciones proporcionales están en cero. Yo simplemente vengo, vacaciones proporcionales, activo el concepto. Cuando hago esta acción, las vacaciones proporcionales van a tener valor en mi liquidación final de haberes. Entonces esto queda muy a criterio de las políticas de liquidación que tenga la empresa, pero básicamente estamos comentando algunas
sustanciales referente al tipo de liquidación. Entonces, cuando hablamos de renuncia, vienen desactivados estos conceptos de vacaciones proporcionales, el preaviso y la indemnización, y aparece como descuento el preaviso. Cuando tenemos, por ejemplo, el despido injustificado, como ya vimos, se activan las funciones de vacaciones proporcionales, preaviso, indemnización, y se desactiva el descuento preaviso. Cuando venimos a un despido justificado, también se deshabilitan algunos conceptos del preaviso y de la indemnización, pero está habilitado, por ejemplo, las proporcionales y viene desactivado descuento preaviso. Nada impide de que yo active el concepto, pero ya viene propuesto, he desactivado estos campos. Abandono, periodo de prueba también. Tenemos esta figura donde no van a venir algunos conceptos para ser abonados, obviamente por ser periodo de prueba. Entonces no vendría el cálculo del preaviso ni de las indemnizaciones, entonces, y ni de la figura del descuento de preaviso. Entonces son sugerencias que el sistema trae de acuerdo al tipo de liquidación, pero como mencionando, punto que trata de ser lo más flexible posible de acuerdo a las políticas de la empresa. El usuario final podría activar o desactivar las funciones y hacer el cálculo como realiza y de acuerdo a las políticas y directrices que sigan.